Bienvenidos al podcast de Los Ingeniosos. Su presentador, Kevin, o sea yo, y el día de hoy me encuentro con Santiago Silva, Buenos días. Gema Isabel, Hey, ¿qué tal? Saori Estefanía Hola a todos, buenos días. y Yael Ailian. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en este podcast vamos a dirigirnos en lo que es la competencia comunicativa. Aquí junto con mis compañeros vamos a hablar acerca de lo importante que es esta en nuestras vidas y cómo podemos mejorarla, qué aspectos pues hay que mejorar para que podamos tener una buena comunicación y pues vamos a empezar. Yo quería empezar diciendo que en la actualidad las competencias comunicativas no están tan desarrolladas porque yo he visto muchos de nosotros preferimos cuando nos pasa de que una situación de estás de que triste o enojado, a veces preferimos publicarlas en redes sociales en vez de platicar con tus padres o buscar ayuda en las escuelas, ¿verdad? Este, Como por ejemplo a mí en la preparatoria yo pasé 3 años en línea, creo, y la comunicación o sea, con nuestros maestros no fue así como que tan desarrollada y, y pues de eso queríamos hablar. No sé si alguien tenga así una experiencia en el área escolar también. No, pues, bueno, a mí, aunque pues cuando yo estudié la preparatoria, así era todo presencial, pero no sé, a mí como que no sé, no sabía cómo hablarle a mis compañeros de equipo y esas cosas y al final usualmente era o que cada quien hacía el trabajo por su cuenta o nunca nos organizábamos y no entregábamos el trabajo porque no sabíamos comunicarnos entre nosotros y era un revoltijo total entre que el otro decía que quería esto, pero el otro ya había hecho eso, y luego otro que sí había hecho eso, y nos atrasamos bastante. Era muy horrible, muy fastidioso esas cosas que me pasaban. Así que siempre decidí hacerlo por mi cuenta solo, para solucionar esos problemas, pero pues tiene que hablar uno con los demás, si no, ¿cómo socializan, sí? ¿Cómo se comunica si no sabe? ¿Alguien más? Eh, ¿Alguna experiencia? a mí me tocó la preparatoria en pandemia también y durante los trabajos, como dices, no era mucha la conversación que se tenía con los compañeros, ya que como era de, oye, tú haces esto y la conversación se resumía en, ok, yo lo hago, o ok, lo tengo listo para mañana y ahí no se socializaba mucho y realmente nunca llegué a conocer a mis compañeros completamente. Yo cuando estuve en la prepa me tocaron las dos modalidades, o sea, creo que el primer semestre sí fui a la prepa y sí se sintió el cambio de que muy diferente de que cuando íbamos a cuando ya, o sea, empezamos a hacer todo en línea, porque, o sea, muchos dejaron de entender o muchos no ponían atención y por lo mismo no, o sea, por lo mismo que no escuchábamos o cosas así a los maestros, pues no había una buena comunicación, porque pues uno está haciendo, o sea, pues por así decirlo, nada más estaban oyendo y no escuchando a los maestros y pues terminábamos haciendo cosas que ni siquiera nos pedían o no hacíamos hasta algunas cosas que teníamos que hacer, porque pues yo digo que igual esto de la pandemia pues sí nos afectó mucho, pero pues yo digo que también poco a poco también nos vamos, por así decirlo, acostumbrando a llevar otra vez nuestro estilo de vida normal y creo que poco a poco la comunicación se va haciendo más efectiva. Es que, ¿saben? Yo considero que es muy importante estos puntos que abordan porque realmente si tú como alumno, bueno, en este caso en el contexto estudiantil, si tú como alumno o los profesores no llevan un mismo canal de comunicación, no tienen la habilidad de poder expresarse correctamente, ocurren ese tipo de incidentes o bien no hacen bien el trabajo
o bien no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a equipos o ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque el hecho de que no estén en un mismo canal, por ejemplo, el profe puede explicar, pero bien como dice Saori, si tú escuchas, pero no pones atención, no estás de acuerdo a lo que dice y solamente entiendes tú algo y no preguntas, o bien tus compañeros también percibieron la misma información que tú, también se vuelve todo un lío. Por eso es muy importante el tener en cuenta cómo es que puedes comunicar efectivamente algo y el ser competente para ello muestra la habilidad de que puedes a tu alrededor que las personas entiendan lo que estás diciendo y darte a entender en cuanto a, no sé, instrucciones o algo así. Por ejemplo, en el aspecto escolar es muy, muy importante. Yo creo que un factor también que no deja desarrollar bien la comunicación fue la pandemia, porque por lo mismo que estábamos así de que mucho tiempo encerrados, al momento de tú salir y comunicarte, como que prefieres no hacerlo porque como ya estabas acostumbrado a estar encerrado y no tenías comunicación así como que con la parte, o sea, con otra gente, yo creo que la pandemia sí afectó a muchos en ese aspecto, la verdad. Sí, de hecho, a mí me tocó muy mal la pandemia porque después de que durante la pandemia, como trabajaba también aquí en casa, no hablaba con muchas personas y ya cuando terminó apenas la pandemia, conseguí un trabajo afuera y era muy complicado hablar con mi jefe o con mis compañeros porque no sabía qué decir y llegaba a veces de que me confundía mucho al no entender lo que decían, no les preguntaba para que explicaran bien y terminaba muy mal todo. Bueno, yo en lo personal siempre he sido como que muy, o sea, no muy abierta con las personas y siempre he batallado mucho como para hablar con otras personas o así, pero siento como que cuando hablamos, o sea, nos damos a entender y sabemos comunicarnos verdaderamente, se pueden resolver muchísimos problemas. O sea, realmente el saber comunicarnos hasta podemos pedir ayuda para hacer algo porque muchas veces no podemos hacer las cosas nosotros solos y siento que el saber comunicarnos nos ayuda muchísimo porque pues sí, o sea, estamos en una sociedad en la que pues es una herramienta que si no tenemos, pues en sí no vamos a tener convivencia con otras personas porque pues es la manera en darnos a entender con otras personas para que nosotros podamos entender a esas personas y esas personas también puedan entendernos a nosotros. Entonces siento que sí es algo que realmente debemos saber hacerlo, porque en sí, pues siempre lo hacemos, pero muchas veces no nos damos cuenta que cometemos algunos errores y eso hace que no tengamos una buena comunicación al momento en que no damos a entender lo que realmente queremos. Entonces sí siento que es muy importante saber hacer esto y saber comunicarnos verdaderamente. Sí, eso es muy cierto lo que acabas de decir y también, aunque depende mucho al momento de comunicarnos con alguien, es por así decirlo, el lenguaje y las expresiones que usamos con esa persona. Porque, por ejemplo, si vas a hablar con un amigo, pues es ya más en confianza, más colegial, por así decirlo. Dicen pues frases como que qué onda y cosas así. Por ejemplo, si es alguien que apenas conoces, un maestro, tiene que ser como algo más formal, algo más académico, pues para que pues, el mensaje se entienda mejor y no haya malentendidos en lo que quieres decir o expresar y entiendan otra cosa que nada que ver con lo que querías decir. Sí, yo De siento hecho, que yo es fundamental desarrollarlo de buena manera, ya que al momento que tú quieras comunicarte con gente que no conoces, tienes que dar buena imagen y a veces cuando tú te comunicas das mucho a entender de ti, o sea, de cómo te expresas, y la comunicación también es importante ya que últimamente se ha visto mucho de que los mexicanos, hacen negocios así con los chinos y yo creo que la comunicación está resultando bien porque si no esos tratos ya no se estuvieran haciendo, ¿verdad? Eh, y pues es importante desarrollarla de buena manera porque muchas personas no se toman o no le toman el mismo sentido a tu comentario y eso puede afectar mucho.
Sí, de hecho, yo tuve muchas experiencias porque pues soy una persona tímida y normalmente a la hora de hablar con las personas tiemblo mucho, eh, no me salen las palabras y cosas así. Y a veces eso hace que las personas no me entiendan o no les dé el mensaje que quiero darles. Y ahí es un aspecto en el que se tiene que mejorar porque no, es algo que no puede seguir así porque así como estamos en la ciudad, como ustedes ya dijeron, se tiene que saber expresar bien para poder tener una conversación limpia con otra persona y dar a entender el mensaje que quieres dar. Entonces, ¿algunos de ustedes se había percatado de realmente la importancia que tiene el saber comunicarnos y cómo en todos los aspectos en los que nos podemos relacionar está presente? O sea, tanto aspectos escolares como aspectos sociales, como aspectos familiares, como aspectos profesionales de trabajo. No había dimensionado lo importante que es para todos el saber hablar y comunicarse de una manera efectiva para que las demás personas entiendan nuestras necesidades y poder expresarnos nosotros de distintas maneras. Entonces, el hecho de que estén dando ejemplos y podamos ver cómo es que la comunicación está presente en todos lados y la importancia que tiene y lo que perjudica a nuestro alrededor, o bien puede perjudicarlo, como digo, o bien puede beneficiarlo. El hecho de saber comunicarse abre muchas puertas, entonces jamás me había puesto a pensar en ello. ¿Algunos de ustedes sí? Es que es algo de lo que es muy importante que hablemos, pero en sí no nos damos cuenta, porque como es algo que ya tomamos como muy cotidiano, ya, o sea, es como que, pues sí, o sea, ya lo hago, ¿para qué hablamos de esto? Pero creo que es un tema que es muy importante que tenemos que hablar para poder saber si realmente lo estamos haciendo bien o en qué tenemos que mejorar. Sí, yo creo que es, o sea, es eso de que no nos habíamos puesto a pensar ni nada, pero a lo mejor ahorita no sabemos en lo profesional, pero en lo académico yo siento que es importante desarrollarlo, porque cuando entre más gente te comuniques, más gente conozcas, yo creo que son muchas oportunidades en el futuro, porque no sé, yo por ejemplo soy ingeniero en una carrera y luego mis compañeros tienen otra carrera y a lo mejor a algunos se le da una oportunidad mayor, pero como tú conoces a esa persona, tienes comunicación con ella, te puede abrir las puertas para un futuro, para un trabajo o así, o sea, yo creo que la comunicación en lo académico y más ahorita que estamos en la facultad, que conocemos a muchas personas en los semestres y así, yo digo que es importante ya desarrollarla un poco mejor para conocer más personas y oportunidades de trabajo o oportunidades de otras cosas. Y es que es algo muy importante que nos va a ayudar para toda la vida, porque en sí, al momento en que nosotros salgamos de la escuela, pues en algún momento vamos a tener que buscar un trabajo. Y al momento de buscar un trabajo, nos van a hacer una entrevista. Entonces, en una entrevista se fijan en todo, o sea, se fijan en cómo hablas, en cómo te vistes, en cómo te presentas, en tu postura, en cómo, en la firmeza con la que hablas simplemente. Entonces, es algo que debemos practicar durante, o sea, al menos ya de manera consciente a partir de ahora, para que al momento de salir al área profesional ya podamos tener una idea de más o menos cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir y todo eso porque pues es lo que nos va a ayudar pues a tener un buen trabajo y a que nos den oportunidad en frente de otras personas, o sea, para que podamos conseguir nosotros un trabajo que en el que vamos a competir con muchísimo más. Y bueno, como hablas en el aspecto laboral, sí, concuerdo contigo. O sea, tienes que tener un diferenciador de las demás personas con las que se presentan. Por ejemplo, si estás compitiendo para un trabajo o aplicando para un trabajo y hay más personas postulándose para ello, tienes que tener un diferenciador. Como nos han estado comentando en pláticas que hemos tenido durante nuestra vida y en la facultad, han hecho mucho énfasis en el hecho de que las empresas, además de buscar competencia laboral, buscan también competencias o soft skills, que son llamadas habilidades blandas, como lo son el liderazgo, el saber comunicarse, el saber trabajar en equipo. Entonces, el hecho de que tú tengas esas habilidades de tu parte es un diferenciador y es un plus a tu candidatura, por así decirlo. Entonces, el hecho de que
te evalúen en entrevistas de trabajo, desde postura, desde presentación, como bien lo dices, todo ello forma parte de tu persona, pero si tienes un diferenciador y sabes comunicarte y sabes hablar y sabes trabajar en equipo y eres líder, entre otras cosas, entre otros adjetivos o cualidades, puedes ir más allá de... Pues claro, para ser el líder no sé, en un equipo de trabajo, tienes que tener una buena comunicación con el resto de tus compañeros, poder expresarles bien las ideas que tienes, o sea, el concepto, o lo que quieren que hagan, que quieres que ellos hagan de manera clara, ya que si tu comunicación es vaga o te falta conocimiento para expresarte bien en tu propio campo laboral, eso podría afectar mucho tu rendimiento, el rendimiento de tus compañeros y el rendimiento hasta de la empresa. Y eso hasta pues, podría que el trabajo que te haya costado conseguir te lo quiten, o sea, te despidan o hasta te bajen de puesto y se lo den a alguien más mejor capacitado. Creo que estás diciendo algo muy cierto porque cuando trabajé después de la pandemia, mi primer jefe siempre fue muy firme, muy seguro de sí mismo y a cualquier duda que nosotros le preguntábamos, o sea, mis compañeros y yo, siempre tenía algo que decir o sea, muy acertado porque se sabía expresar, a lo mejor no se expresaba de la mejor manera en términos de cómo se expresaba, pero sí dejaba claro la idea de cómo quería que lo hiciéramos, cómo lo hiciéramos, cuánto tiempo teníamos y todo esto lo dejaba muy claro. Como por ejemplo, o sea, no todos tenemos esa habilidad de pararnos enfrente y dar una presentación o dar una clase, presentar un proyecto de trabajo así. Eso es lo que ocupamos desarrollar bien porque, o sea, si tú no sabes, comunicarte o expresar tus ideas, te puede dañar, ¿verdad? O sea, como tu calificación o así, de que, como decía Gema, de que la postura y todo eso, yo creo que son factores importantes. O sea, empezar a practicar con presentaciones y así para desarrollarnos bien en ese aspecto y ir mejorando ahí poco a poco, porque yo creo que no todos tenemos desarrolladas buenas esas habilidades. Pues sí, y podemos aprovechar más ahorita que todavía estamos preparándonos, para así decirlo, para cuando ya estemos en un trabajo formal en el que queramos permanecer y mejorar. Oigan, y hemos hablado de varios aspectos, o sea, hemos hablado del aspecto social, hemos hablado del personal, del profesional, del escolar, pero ustedes, en cuanto a sus relaciones, no sé, tanto familiares como personales en general, ¿qué tal? ¿Cómo es que se comunican? ¿Cómo creen o cómo consideran ustedes que es la manera más efectiva o qué experiencias han tenido respecto a ello? Bueno, pienso que entre más conozcas a las personas o a tu misma familia, es más fácil comunicarse con ellos, ¿no? Pero normalmente no piensas mucho en eso porque como es tu familia, lo ves todos los días. A veces han pasado días en los que no hablo mucho con mi mamá, pero entre ellos, entre nosotros sabemos que todo está bien, porque a veces solo comunicamos en una sola plática y se da bien. Bueno, yo siento que en cuestión de familiar, con mi familia yo, bueno, con los más cercanos yo puedo ser muy abierta, entonces siento que con ellos sí, casi siempre me doy a entender lo que quiero y casi siempre yo puedo entender lo que ellos quieren de mí o cosas así. Entonces siento que hay una muy buena comunicación y es algo que, o sea, como en todos los aspectos nos va a ayudar mucho porque igual nuestra familia también es como un soporte para nosotros. Entonces, pues, o sea, la mejor manera de que ellos nos ayuden, pues va a ser a través de la comunicación, porque pues igual, si nosotros no hablamos, si nosotros no damos a entender lo que nosotros queremos, si nosotros no expresamos nuestros problemas o cosas así, pues ellos no van a saber
en cómo pueden ayudarnos o con qué pueden hacer que nuestra carga sea menos pesada. Entonces igual siento que esto en lo familiar es muchísimo más importante porque pues igual, o sea, como lo dije anteriormente, pues son como nuestro soporte, nuestro apoyo siempre en todo momento. Sí, o sea, ocupamos desarrollar la comunicación en la familia, ya que, como dicen, o sea, es la base, es el apoyo. Yo creo que, o sea, si no nos comunicamos, ellos cómo van a saber qué problemas tenemos y así. Y cualquier padre, o sea, es feliz que tengan una plática y así. Yo sinceramente no platico con mis padres porque nunca están, pero, o sea, yo creo que es bueno desarrollarlo, ¿verdad? Porque preguntarles cómo les fue, así, para que sientan que hay una comunicación, una relación con ustedes ahí dentro del aspecto familiar. Pues sí, es importante tener una buena comunicación principalmente con nuestros padres, ya que son los que usualmente cuando nos va mal, nos sentimos mal, nos pasa algo mal, son los que principalmente nos van a apoyar, los que nos van a ayudar a superar esos inconvenientes, pero si no tenemos la confianza o la facilidad de hablar con ellos, realmente no sentiremos ese apoyo de parte de ellos. Y bueno, este sería nuestro podcast. Yo no sé si alguno de mis compañeros tenga algo más que decir o ya sería todo por nuestro proyecto. Bueno, si nadie más va a hablar o quiere dar su opinión, experiencia sobre nuestro tema, entonces, este es el final de nuestro podcast.